Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más intrigantes y desconcertantes sobre nuestro mundo y el universo que nos rodea. Sin embargo, a pesar de los avances científicos, tecnológicos y culturales, existen fenómenos, eventos y secretos que continúan eludiendo toda explicación lógica o racional. Estos misterios no solo alimentan nuestra imaginación, sino que también nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la complejidad de la realidad, donde a lo largo de la historia estos enigmas han sido objeto de debate, investigación y teorías, muchas veces mezclando ciencia, mitología y especulación, desde civilizaciones desaparecidas hasta fenómenos naturales inexplicables. Cada y fenómenos naturales inexplicables. Cada misterio representa una ventana a lo desconocido y un desafío para aquello que buscan desentrañar sus secretos. Algunos de estos misterios han generado fascinación global, convirtiéndose en temas recurrentes en la literatura, el cine y la cultura popular, mientras que otros permanecen como curiosidades científicas que intrigan a un residuo de grupo especialistas. A continuación te vamos a mostrar a los 10 grandes misterios sin resolver de la humanidad. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. La Atlántida. Descrita por primera vez por el filósofo griego Platón en los diálogos Dimeo y Critias en el cuarto siglo antes de la era común. Esta legendaria isla-continente habría sido una poderosa civilización que tras alcanzar un notable desarrollo cultural, tecnológico y militar, desapareció repentinamente bajo las aguas en una noche, según el relato, aunque se desconoce si la Atlántida fue real o simplemente una alegoría utilizada por Platón. Su historia ha perdurado durante milenios, generando teorías, investigaciones y especulaciones sobre su existencia y misteriosa desaparición. El principal motivo por el que la Atlántida sigue siendo un misterio radica en la falta de evidencias concluyentes que demuestren su existencia. Los relatos de Platón presentan una civilización avanzada ubicada más allá de las columnas de Hércules y mencionan su destrucción como un castigo divino debido a su corrupción moral y ambición desmedida. Sin embargo, Platón nunca proporcionó pruebas concretas ni ubicaciones verificables, lo que ha llevado a interpretar su historia de diversas maneras. Una de las teorías más aceptadas entre los académicos es que no era un lugar real, sino un relato inventado para Platón para ilustrar su filosofía política. En esta interpretación, la Atlántida representaría un ejemplo de lo que sucede cuando una civilización abandona la virtud y la moderación en favor de la avaricia y la corrupción. Este enfoque considera que Platón utilizó la historia como una advertencia moral. Número 9. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Un avión de la Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014, convirtiéndose en uno de los misterios más enigmáticos de la aviación moderna. Esta tragedia dejó al mundo perplejo y aún sigue siendo objeto de investigación y teorías. A pesar de los esfuerzos internacionales para encontrar respuestas, la desaparición del avión sigue siendo un rompecabezas sin resolver, y el misterio de su paradero continúa siendo uno de los temas más discutidos en los medios de comunicación, foros y estudios sobre la aviación. El avión de Boeing 777-200ER despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en Malasia, con destino a Beijing en China. A bordo viajaban 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, cuando en pleno vuelo, aproximadamente 40 minutos después de despegar, se desvió de su ruta prevista sin razón aparente. La última señal de contacto del avión con las autoridades de tráfico aéreo fue a las 1:19 am, cuando el piloto realizó un cambio de rumbo que parecía ser intencional. En las horas siguientes, las autoridades de aviación de Malasia perdieron contacto con la aeronave y el radar militar malasio detectó el avión en una ruta no programada moviéndose hacia el sur sobre el Océano Índico. Una de las teorías más simples pero trágicas es que el avión sufrió un fallo catastrófico, como una despresurización en cabina o un mal funcionamiento en los sistemas de comunicación. Número 8. El manuscrito Voynich. Este misterioso libro lleno de ilustraciones extrañas y un texto escrito en un idioma completamente desconocido ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos, historiadores y científicos durante más de un siglo. Desde su descubrimiento en el siglo XX, el manuscrito ha sido objeto de un intenso escrutinio, pero hasta la fecha nadie ha logrado descifrar su contenido ni determinar con certeza su propósito o autoría. Actualmente resguardado en la Biblioteca Beinecke de Manuscritos y Libros Raros de la Universidad de Yale, es un códice según análisis de carbono realizados en el pergamino.
El libro consta de 240 páginas, aunque originalmente se cree que tenía más. Está escrito en un sistema que no coincide con ningún alfabeto, idioma o código conocido. Criptógrafos destacados, incluidos aquellos que trabajaron en los códigos de la Segunda Guerra Mundial, han intentado descifrarlo sin éxito. En su interior presenta diagramas que parecen representar estrellas, constelaciones y cuerpos celestes, aunque su exactitud científica es cuestionable, así como representaciones de plantas desconocidas que no coinciden con ninguna especie conocida en la actualidad, con dibujos de frascos y raíces que sugieren un enfoque médico-alquímico. Número 7. La identidad de Jack el Destripador. Es uno de los asesinos en serie más infames de la historia, cuyo nombre evoca terror en los oscuros callejones del Londres victoriano. A finales del siglo XIX, una serie de crímenes atroces sacudió el distrito de Whitechapel, dejando tras de sí un rastro de horror y misterio que persiste hasta nuestros días. Este caso se ha convertido en un enigma sin resolver que ha fascinado a criminólogos, historiadores y escritores durante más de un siglo. Los asesinatos ocurrieron en el año 1888, en el transcurso de unos pocos meses. Al menos 5 mujeres fueron brutalmente asesinadas y mutiladas de manera tan macabra que el caso rápidamente captó la atención de la prensa y del público. Lo que hace de este asesino un enigma tan duradero es que su identidad nunca fue descubierta. A pesar de los esfuerzos de la policía y la atención mediática masiva, el asesino nunca fue atrapado. Durante la investigación surgieron numerosas teorías sobre quién podría ser el culpable. Entre los sospechosos se encontraban médicos, carniceros, miembros de la realeza británica, escritores y hombres comunes. Sin embargo, ninguna evidencia concluyente permitió identificar al verdadero culpable. Número 6. La construcción de las pirámides de Egipto. Las pirámides egipcias se erigen como uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad y, al mismo tiempo, como uno de los misterios más fascinantes de la historia. Estas estructuras monumentales, que datan de hace más de 4.500 años, no solo son testimonio de la habilidad y el ingenio de los antiguos egipcios, sino también de una intriga que ha desafiado a arqueólogos, ingenieros y científicos durante siglos. ¿Cómo lograron construir estas colosales edificaciones con los recursos y la tecnología de la época? ¿Qué propósito tenían realmente? Estas preguntas continúan siendo objeto de debate. Una teoría explica que fueron construidas como tumbas para los faraones y sus consortes, según la mayoría de los arqueólogos. Estas estructuras monumentales eran vistas como un puente entre el mundo terrenal y el más allá, facilitando el viaje del faraón hacia la inmortalidad. Otra teoría las señala como posibles observatorios astronómicos. La alineación de las pirámides con ciertas estrellas y constelaciones ha llevado a algunos a especular que pudieron haber servido como observatorios astronómicos. Por otra parte, se pudieron construir como símbolos de poder y control, diseñadas para demostrar la fuerza divina del faraón y unificar a la población en torno a un proyecto común. Número 5. Los Moais de la isla de Pascua. Fueron creados por los Rapa Nui, el pueblo polinesio que habitó la isla de Pascua hace aproximadamente 1200 años. Según las investigaciones arqueológicas, este pueblo llegó a la isla en canoas, desde otras partes de la Polinesia, estableciendo una cultura única en este entorno aislado. A pesar de las limitaciones tecnológicas de la época, los Rapa Nui demostraron una sorprendente destreza en la talla de piedra, utilizando herramientas rudimentarias de basalto para esculpir los moais a partir de la roca volcánica del cráter Rano Raraku, que sirvió como una cantera principal. El propósito de los moai ha sido objeto de múltiples teorías, pero el consenso académico sugiere que tenían una función religiosa y social. Estas estatuas colosales representaban a los ancestros de las tribus Rapa Nui, quienes eran considerados intermediarios entre los humanos y los dioses. Eran colocados sobre plataformas ceremoniales llamadas ajos, desde donde se miraban hacia el interior de la isla, como si protegieran a la comunidad con su mirada vigilante. Además, los moais simbolizan el poder y la autoridad de las familias o clanes que los erigieron. Cada moai era una representación espiritual de un antepasado importante, diseñado para proyectar su maná, una fuerza espiritual considerada vital para la prosperidad de la comunidad. En este sentido, los moais no eran solo esculturas, sino también monumentos de conexión entre lo terrenal y lo divino. Número 4. Las líneas de Nazca. En la costa sur del Perú, en la meseta de Nazca y Palpa, se encuentra uno de los más sorprendentes vestigios de la arqueología andina, las famosas líneas de Nazca.
Estas inmensas figuras, cuyo tamaño puede alcanzar los 275 metros de longitud, yacen en el suelo, dando vida a uno de los paisajes más áridos del mundo. No es este un caso único en los Andes, ya que solo en la costa peruana existen otros 40 sitios con elementos parecidos. Pero en ningún otro lugar hallamos una acumulación tan grande de diseños. Las líneas de Nazca se extienden por una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados. Estos impresionantes dibujos gigantescos, conocidos como geoglifos, fueron creados mediante la remoción de piedras oscuras de la superficie del suelo, exponiendo la arena más clara que se encuentra debajo. Los diseños varían desde líneas rectas simples hasta complejas figuras geométricas y representaciones de animales, plantas y figuras antropomorfas. Entre las más conocidas se encuentran el colibrí, el mono, la araña y el cóndor. Debido a su gran tamaño, solo son completamente visibles desde el aire o desde colinas cercanas. Se atribuyen a la cultura Nazca, una civilización que floreció en la región entre los años 200 antes de la Era Común y 600 después de la Era Común. La creación de estas figuras refleja no solo un profundo conocimiento del terreno, sino también una sorprendentemente precisión geométrica y capacidad de planificación, logradas con herramientas rudimentarias. Algunas de las teorías más destacadas incluyen que se usaron como ritual religioso. Se cree que se realizaron con un fin ceremonial relacionado con la adoración de los dioses y la búsqueda de agua. Por otra parte, también existe la teoría de que se usaban como calendarios. Algunos estudios sugieren que podrían haber servido como un calendario astronómico para rastrear los solsticios, equinoccios y otros eventos celestes. Las líneas de Nazca no solo destacan una hazaña monumental de ingeniería y arte, sino que también continúan siendo un símbolo de la conexión entre la humanidad, el entorno y las estrellas. Su enigmático propósito y su espectacular diseño las han convertido en un legado perdurable de la cultura Nazca y un tesoro invaluable de la humanidad. Número 3. El destino de la civilización maya. Una de las culturas más avanzadas de la Mesoamérica precolombina, floreció durante siglos en lo que hoy son países como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Reconocida por sus logros en astronomía, matemáticas, arquitectura y escritura, los mayas construyeron una sociedad compleja y sofisticada. Sin embargo, alrededor del noveno siglo muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas, lo que ha generado uno de los mayores enigmas históricos. ¿Qué sucedió con los mayas? Comenzaron a desarrollarse hacia el año 2000 antes de la Era Común, alcanzando su apogeo durante el periodo clásico. En este tiempo construyeron imponentes ciudades como Tikal, Palenque y Copán, llenos de templos, pirámides y centros ceremoniales. Además, desarrollan un sistema de escritura jeroglífica y avanzaron en matemáticas con el concepto del cero, además de crear calendarios precisos basados en observaciones astronómicas. El colapso de las grandes ciudades mayas del periodo clásico no fue un evento único ni uniforme. Varias teorías intentan explicar este fenómeno, y es probable que una combinación de factores contribuyera a su declive. Entre las teorías más aceptadas se cree que el cambio climático y sequías tuvieron un impacto muy fuerte que contribuyó a la desaparición de esta civilización. Sin embargo, también se cree que los conflictos internos y las guerras jugaron un papel fundamental para que los mayas dejasen de existir. También hay teorías que sostienen que el verdadero declive de la civilización maya ocurrió tras la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Las enfermedades, la guerra y la colonización diezmaron a la población maya y destruyeron gran parte de su cultura material. Número 2. El Triángulo de las Bermudas. Es uno de los lugares más misteriosos del planeta, en el cual decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos, de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. Está formado por 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella aún sin resolver. Decenas de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿O están hundidos en la ciudad perdida de la Atlántida?
Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a los fenómenos que no ha podido demostrar, con una fecha en concreto que marca el inicio de este misterio, datada del año 1945. Una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaba la zona desapareció. Incluso se perdió de vista un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los 5 primeros, donde desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. Existen diversas teorías, todas sin demostrar, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes. Una de ellas es la existencia de un agujero negro. Por otra parte, se ha presentado la tesis de que existen monstruos marinos de proporciones gigantescas que devoran todo lo que se les ponga enfrente. Otra teoría improbable considera la zona como una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas con el fin de estudiarlos. También se cree que las desapariciones se deban a accidentes por cambios climáticos en la zona o errores humanos. Número 1. ¿Qué hay después de la muerte? La muerte es una de las grandes incógnitas de la humanidad, un fenómeno que trasciende culturas, religiones y épocas. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y líderes espirituales han explorado la pregunta: ¿qué sucede después de la muerte? Aunque nadie puede ofrecer respuestas definitivas, las teorías sobre el más allá han dado forma a nuestras creencias y comportamientos, influyendo en rituales, filosofías de vida y sistemas de valores. Muchas religiones sostienen que la muerte no es el final, sino otra forma de existencia. Para el cristianismo, islam y judaísmo, estas religiones abrahámicas creen en la inmortalidad del alma y un juicio final. Según estas tradiciones, las acciones en vida determinan el destino en el más allá, ya sea el paraíso, el infierno o la resurrección en un modo venidero. Por otra parte, para el hinduismo y budismo, estas religiones asiáticas proponen el concepto de reencarnación, en el que el alma transmigra a un nuevo cuerpo según el karma acumulado en vidas anteriores. El objetivo final es romper este ciclo de renacimientos y alcanzar el estado de liberación. Continúan existiendo en un mundo paralelo al nuestro, donde pueden influir en los seres vivos. También hay otras interpretaciones religiosas, como el materialismo secular, dentro de ciertas ramas del judaísmo, que creen que la muerte marca el final absoluto de la conciencia y la existencia, sin posibilidad de un más allá. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este misterioso ranking. No te pierdas nuestros próximos videos, donde exploraremos todo tipo de temas interesantes y entretenidos. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.